Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Para este segundo semestre, diputados, permítanme anticipar, el gobierno presentaría algunos de manera enunciativa, más no taxativa, siguientes proyectos de ordenanza. Modificación del presupuesto general de rentas, recurso capital y apropiación del departamento. Si bien, en efecto, a través del decreto de armonización presupuestal que fue expedido en el pasado mes, se efectuaron ajustes o readecuaciones presupuestales, estas indudablemente no cubren toda la necesidad que se requiere en cuanto a disposición de recursos a este presupuesto. Por cuanto, y en tanto, lo decíamos y lo rememorábamos en su momento, observando la limitación establecida por la ley en el artículo 119 de la ley 2200, en su numeral 51, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, pues indudablemente las facultades que allí existían entonces antes, que fue el 2021, 2022, ya no existen ahora en materia. El gobierno pueda efectuar todas las modificaciones consideradas. Sin duda alguna, no es el escenario para rememorar el debate jurídico que hubo al interior de la jurisprudencia constitucional, pero la Corte decidió en su sabiduría que siempre y cuando no se rebasasen las apropiaciones iniciales por montos globales a nivel de programa en el presupuesto, el gobierno podía ejercer tales actuaciones vía decreto de armonización presupuestal, valga decir, pero indudablemente aquello que rebase los montos iniciales apropiados por programa es indudablemente competencia de este recinto, por así indicarlo la lógica democrática y el principio de equilibrio de poder que indudablemente naturaliza y le da génesis y sustento a esta teoría del poder y a esta. Por esa razón, la Secretaría de Hacienda ha preparado ya y será presentado el martes venidero, permitente anticiparlo, el proyecto de ordenanza para efectuar esas modificaciones presupuestales con la venia y la sabiduría de la corporación. De igual manera, la Secretaría General ha planteado la necesidad de autorizar al gobernador del departamento para transferir a título de cesión gratuita el derecho de propiedad por sobre algunos inmuebles del departamento de Cundinamarca. En su momento, indudablemente, sentará oportunamente el proyecto y se efectuarán las explicaciones del caso. De igual manera, diputados, a través de la Secretaría de Vivienda se presentará el proyecto de ordenanza por medio del cual se reglamenta el otorgamiento de subsidio monetario a personas mayores de 60 años, a instancias de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, personas mayores de 60 años de edad en situación de pobreza, el subsidio para entonces los adultos. De igual manera, a instancia de la Secretaría de Agricultura y tal como lo anticipábamos de cara a la aprobación del plan de desarrollo, recuerdo yo que el diputado Alex nos planteaba qué íbamos a hacer con el plan de extensión agropecuaria en Cundinamarca, toda vez que la ordenanza del año 2020 aprobó dicho plan, pero no pudimos con la aprobación del plan de desarrollo hacer una nueva adopción de un plan de extensión agropecuaria como indica la ley. Esto por cuanto el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras no habían expedido para aquel entonces los lineamientos, pero ya expedidos estos, la Secretaría de Agricultura trabaja entonces en la presentación a esta corporación de la ordenanza que adoptase, si la Asamblea así lo considera, el plan de departamental de. Enseguida encontraremos también que la Agencia de Comercialización, la Secretaría de Competitividad asociada a esta, presentarán un proyecto de ordenanza por la cual se establece exenciones en el pago de estampillas departamentales y tasa pro deporte sobre los contratos o programas desarrollados o en los cuales intervengan dependencias o entidades cuyo objeto sea la adquisición, logística, comercialización agropecuarios procesados de origen cundinamarqués, ordenanza esta que ha existido en el 22, en el 23, pero que en la sabiduría de la corporación y en una lógica apenas evidente, su vigencia ha sido de 1 año y por lo tanto la actual ha culminado también con ocasión de la finalización del plan de desarrollo del gobierno que nos precede
y por lo tanto será esta una propuesta radicada ante. De igual manera, a instancia de la Secretaría de Vivienda, presentará la iniciativa para establecer la exención en el pago del impuesto de registro a beneficiarios de subsidios familiares de vivienda para la adquisición de la misma en su categoría de interés social en el departamento. De igual manera, también a instancia de tal cartera, se presentará el proyecto por el cual se definan los lineamientos y condiciones para el otorgamiento de subsidios de vivienda en el departamento de Cundinamarca. Asimismo, y teniendo en cuenta lo discernido y lo del plan financiero de que trata la ley 132 en el plan operativo anual de inversiones, contenido en el plan de desarrollo departamental y con las metas del marco fiscal de mediano y largo plazo, pues se someterá a escrutinio de la Asamblea Departamental y, si lo considerase esta su aprobación, una solicitud de autorización para cupo de endeudamiento del departamento. Son esos, honorables diputados, lo reitero de manera respetuosa, de manera anunciativa, las iniciativas que serán presentadas en este periodo junio-julio de 2024. No sin antes reiterar en nombre del gobierno, del gabinete y pues indudablemente del señor gobernador, quien regenta los horizontes del departamento, agradecer la intensidad de los debates, la profunda intensidad de dedicación de tiempo que, a pesar de a veces los horarios, cansancio y la fatiga física y mental que pues desafía y nos recae sobre, trabajamos para lo público porque corremos los retos que ello implica, pues juiciosamente esta corporación en realidad no tenemos más que agradecimiento por el tremendo esfuerzo y los tiempos tan expeditos que, observando sin duda las normas legales aplicables, aplicaron, excúsenme la redundancia, en el análisis de cada uno de los que fueron aprobados, especialmente, diputados, faltaba más el plan de desarrollo departamental, que es el documento que ha permitido no solamente trazar las líneas del futuro de Cundinamarca y cuáles serían los programas estratégicos de convergencia para el bienestar de los cundinamarqueses, sino que es ese plan que entonces está en este momento, en este transcurso por nuevamente los 16 municipios de Cundinamarca, efectuando el señor gobernador en el marco de esta visita o esta ronda nominada Me Comprometo a. Se trata entonces ya de comunicarle a la comunidad y a los mandatarios locales cuáles serán los compromisos que deberán ser observados y garantizados entregar por parte de este gobierno. En la Asamblea Departamental de Cundinamarca, el 1 de junio, se realizó la instalación del segundo periodo de sesiones ordinarias 2024, que se extenderá del 1 de junio al 31 de julio. La instalación fue llevada a cabo por el secretario jurídico del Departamento de Cundinamarca, Germán Enrique Gómez, en representación del gobierno departamental. Asimismo, el presidente de la Duma Departamental, diputado Nicolás Gómez, realizó la instalación de las sesiones ordinarias. Bienvenidos a la emisión central de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información, para hoy martes 4 de junio. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. El presidente israelí Isaac Herzog ofreció públicamente al primer ministro Benjamín Netanyahu su pleno apoyo para cerrar un acuerdo con Hamás que permita la liberación de los rehenes. Asimismo, agradeció a Estados Unidos su nueva propuesta de tregua. Netanyahu, sin embargo, no está dispuesto a cambiar sus planes de guerra. Y a eso se añade la presión de dos de sus socios ultranacionalistas de coalición que amenazan con romper el acuerdo de gobierno si Netanyahu acepta el plan presentado el viernes por Joe Biden. El malestar de la ciudadanía con el gobierno de Netanyahu es cada vez mayor. Miles de manifestantes volvieron a congregarse este sábado en Tel Aviv para exigirle que acepte el plan de tregua de Biden y se logre así liberar a los rehenes. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin se reunió este domingo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Singapur, donde se celebra el segundo día del Foro de Seguridad de Asia. Austin reafirmó el compromiso de Washington con la defensa de Ucrania, que dijo nunca flaqueará. Zelensky agradeció lo que calificó de vital apoyo de Estados Unidos y dijo que, además de las necesidades de defensa de Ucrania, habló con Austin sobre un refuerzo de sus sistemas de defensa aérea, la coalición de entrenamiento de cazas F-16 y sobre un nuevo acuerdo de seguridad bilateral.
El expresidente de Irán, el ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad, se registró este domingo como candidato a las elecciones presidenciales anticipadas que se celebrarán el 28 de junio tras la muerte de Ebrahim Raisi el pasado mayo en un accidente de helicóptero. Su candidatura deberá ser aprobada todavía por el Consejo de Guardianes. Ahmadinejad gobernó Irán de 2005 a 2013, reimponiendo una línea dura frente a las reformas aperturistas de su predecesor. Se le prohibió presentarse en las siguientes elecciones en 2017 tras una disputa con el líder supremo de Irán. China logró posar una sonda espacial en el lado oscuro de la Luna para recolectar muestras. Así lo informó su agencia espacial. La sonda Change 6 alucinó en la cuenca Aitken, uno de los más grandes cráteres de impacto conocidos en el sistema solar. Se trata de un importante avance para China en la carrera por la explotación de recursos naturales en el espacio, que ya han iniciado también países como la India y Estados Unidos. El Visionario Noticias. Luego de un proceso de construcción participativa, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR aprobó el nuevo Plan de Acción Cuatrienal, a través del cual se ejecutarán los planes, programas y proyectos que transformarán el territorio en el periodo 2024 a 2027. Escuchemos al director de la CAR, Alfred Ballesteros. El directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ha aprobado el Plan de Acción Cuatrienal de la CAR. Plan de acción que va a reflejar las líneas estratégicas, los programas, los proyectos y las acciones que se ejecutarán en el territorio CAR por los siguientes 4 años. Sin lugar a dudas, la conservación de los ecosistemas estratégicos, la seguridad hídrica, la cultura y la educación ambiental, el fortalecimiento de la CAR como autoridad ambiental, la adaptación al cambio climático y la ejecución de proyectos con gestión comunitaria serán las prioridades de este plan de acción, así como el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Un plan de acción que va en sintonía con el Plan de Gestión Ambiental Regional y sus líneas estratégicas, que aterriza en el territorio las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y que nos permitirá trabajar de la mano con las gobernaciones de Cundinamarca, Boyacá, Distrito Capital y los 104 municipios del territorio CAR. Están escuchando El Visionario Noticias. A través del INVÍAS y ANI Colombia se prepara ante el impacto de la niña en vías colombianas el sector transporte. El ministro William Camargo, la viceministra María Constanza García y el subdirector del INVÍAS, Juan Carlos Montenegro, sobrevolaron corredores afectados para evaluar condiciones. Escuchémoslos. Entre las identificaciones que logramos establecer en la transversal de Cusiana, identificamos que a pesar de la restricción establecida para vehículos con peso mayor a 32 toneladas, hay algunos de ellos que están circulando. Obviamente desde el cielo no pudimos verificar las condiciones de transporte de carga de estos vehículos que tienen permitido el paso siempre y cuando vayan vacíos. La invitación entonces es a nuestros amigos transportadores a cumplir las restricciones que están allí establecidas, condición que es por su seguridad y la de los demás usuarios. Adicional a eso, identificamos las condiciones ladera arriba de los deslizamientos, en donde claramente en un punto específico identificamos que la capa vegetal perdió adherencia debido a la saturación que las lluvias generaron estos días, y ese fue el material que rodó hacia la vía y que generó las obstaculizaciones y los cierres que tenemos actualmente. De igual manera, transversal del Cisga tiene algunos puntos de cierre que están siendo intervenidos por la concesión y por las maquinarias que están allí asignadas. La vía conexión al llano Bogotá, identificamos condiciones aceptables de circulación, todo el monitoreo que se está adelantando, los cierres que ya conocimos como en Estatecada, Naranjal y demás, que están siendo monitoreados y revisados. Como balance general, identificamos que esta ruta Bogotá-Villavicencio presta la conexión sin ningún inconveniente y mantenemos los cierres por seguridad y por transitabilidad de nuestros usuarios en las zonas cercanas en transversal del Cisga y transversal de Cusiana. El Visionario Noticias.
Soy colombiano, no niego mi patria. Soy colombiano hasta morir. Soy colombiano, nací en el campo y con mis fuerzas vivo feliz. Nací en el norte de Santander, ya sé escribir, ya sé leer. Viva Colombia, sus habitantes, viva el que hoy acaba de nacer. Nadie podrá quitar mis derechos, estoy cumpliendo con un deber. Labro la tierra todos los días y estoy sembrando para comer. Nunca podré dejar mi país, me quedaré hasta morir. Colombia, la patria mía, bella es la tierra donde nací. Mi nombre es Gustavo Rojas Rangel, el poeta de la carretera. Mi nombre es Blanca Perdomo. Vivo en la vereda La Libertad, municipio de Neiva, Huila. Orgullosamente campesina. Para mí ser campesino en Colombia es tener un lugar donde trabajar la despensa agrícola para el sustento del pueblo colombiano. El valor de la tierra para el campesino es todo: armonía, sustento, libertad. Y qué bueno que un día no lejano digamos qué paz la que se siente en el campo. Yo sí invito a toda la sociedad colombiana para que fijemos la mirada al campo, que volvamos a cuidar nuestros bosques, a sembrar variedad de cultivos, a disfrutar el canto de las aves y el murmullo de las quebradas y ríos. Qué orgullo ser campesino. Feliz Día del Campesino. Están escuchando El Visionario Noticias. Hoy martes 4 de junio inicia el Censo Nacional Económico Urbano. Piedad Urdinola, la directora del DANE, nos amplía la información. El Censo Económico Nacional Urbano comienza en junio de 2024 con las grandes empresas y conglomerados económicos del país, que serán medidos por medio de un cuestionario digital que se encontrará en la página web del DANE. En agosto, los censistas del DANE empezarán a recorrer las zonas urbanas del país, tocando las puertas de los establecimientos, viviendas con actividad económica visible y vendedores de calle que hacen parte de los sectores de industria, comercio, servicios, construcción, servicios financieros y de seguros, transporte y servicios públicos domiciliarios. Colombia hace un censo económico para recopilar información detallada sobre la actividad económica en áreas urbanas del país. Esta información es fundamental para la toma de decisiones gubernamentales, formulación de políticas y diseño de programas de desarrollo económico de los próximos 10 años, pero también va a ser muy útil para que todos los entes privados tomen mejores decisiones sobre sus propias empresas. El censo económico será solo urbano porque la medición de la economía del sector rural ya es realizada por el DANE a través de otras operaciones estadísticas como la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA o el Censo Agropecuario. El censo económico mide la actividad económica, ventas e ingresos, número y características de los empleados, costos, gastos y actividad, formalidad e informalidad empresarial de las unidades económicas del país. Los resultados del censo económico se obtendrán por dos vías. La primera es a través de censos presenciales y directos a establecimientos comerciales, viviendas con actividad económica visible y vendedores de calle en las zonas urbanas del país. La segunda es mediante el autodiligenciamiento de un cuestionario en Internet que va dirigida a pequeñas, medianas y grandes empresas y los conglomerados económicos. Empresas que deben hacer el censo a través del autodiligenciamiento del cuestionario que se dispondrá desde la página web del DANE contarán con la asesoría permanente del personal del DANE, quienes se pondrán en contacto con ustedes. En el DANE pusimos un micrositio web a disposición de la ciudadanía en el cual se actualizará permanentemente toda la información relacionada con el Censo Económico Nacional Urbano. Su dirección es, todo de corrido, censoeconómiconacionalurbano.dane.gov.co. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información.
En México, la oficialista Claudia Sheinbaum arrasó en las elecciones y será la primera mujer presidenta del país. Los resultados preliminares dan a la candidata izquierdista un 58,6% de los votos. Que por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. En la plaza del Zócalo, miles de simpatizantes salieron a festejar la histórica victoria de Sheinbaum. En sus primeras declaraciones prometió a los mexicanos que no les fallará y que habrá un gobierno justo. Nuestro gobierno será honesto, sin influyentismo, sin corrupción ni impunidad. Garantizaremos las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de concentración y movilización. Su principal rival, Xochitl Gálvez, de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, obtuvo un 28,3% de los sufragios, seguida por el candidato del Movimiento Ciudadanos, Jorge Álvarez Maínez, con un 10,5%. Gálvez reconoció de inmediato la victoria de Sheinbaum y felicitó a la futura presidenta. Las elecciones se han visto ensombrecidas por la violencia, con al menos 37 aspirantes asesinados durante la campaña más sangrienta de la historia. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, habló con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, sobre los esfuerzos para recuperar a los rehenes capturados por Hamás. Gallant le dijo a Blinken que Israel no detendrá su ofensiva hasta liberar a todos los rehenes y desmantelar a la milicia islamista palestina que gobierna la Franja de Gaza. Además, le indicó que Israel está llevando a cabo acciones para implantar un gobierno que sustituya a Hamás en Gaza. Pese a las negociaciones para una tregua, Israel sigue intensificando sus ataques sobre la Franja de Gaza. En la madrugada de este lunes, cazas israelíes bombardearon casas de civiles y áreas cercanas a un hospital y mataron a más de 20 gazatíes en Han Yunis y en la zona central de Gaza. El gobierno gazatí de Hamás alerta de que más de 3.500 niños palestinos están en riesgo de morir de hambre y 17.000 viven sin sus familias. Además, denuncia que Israel impide por cuarta semana consecutiva la entrada de ayuda humanitaria. Cerca de 1.700.000 palestinos han sido desplazados forzosamente a Han Yunis y centro de Gaza por la ofensiva israelí, que ha causado ya más de 36.000 muertos en el lado palestino. El Visionario Noticias. Escuchemos las noticias más importantes del Ministerio de Ambiente. La directora de Asuntos Ambientales Urbanos, Patricia Montoya, participó en la primera cumbre de turismo sostenible de América Latina y el Caribe en Santa Marta. En el espacio presentamos la visión de paz con la naturaleza y la realización de la COP16, así como las estrategias del Ministerio para alcanzar un turismo sostenible, libre de plásticos de un solo uso. Exitosa gira de la ministra Susana Muhammad por Estados Unidos. En Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respaldó la iniciativa de Colombia de lanzar la coalición Paz con la Naturaleza en la COP16. Y en Washington, la ministra fue elogiada por Hillary Clinton por su posición sobre la crisis climática global. Además, Muhammad se convirtió en la primera colombiana en ser galardonada por el Premio al Liderazgo Global otorgado por Vital Voices. Junto al Ministerio de Educación iniciamos la ruta final para la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental, que llegará a 16 regiones del país y que reforzará las acciones de participación, donde más de 4.000 colombianos han entregado sus propuestas para la actualización de este documento. La ruta rumbo a la COP16 llegó a la capital del Amazonas, donde los pueblos indígenas firmaron el Pacto por la Biodiversidad. Con esta ruta, el Ministerio de Ambiente seguirá recorriendo Colombia, recogiendo aportes para la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad. Están escuchando El Visionario Noticias. La alcaldía de Mosquera firmó convenios con el SENA y con la Universidad Libre. Escuchemos al alcalde Nelson Parra. Todos acá reunidos firmando algo que podrá sonar al comienzo un poco paradójico, y es firmando un convenio de cooperación, de trabajo articulado, de trabajo mancomunado
entre el SENA de nuestro municipio, entre el SENA Mosquera y la alcaldía de Mosquera. ¿Cuántos años puede llevar esta institución en Mosquera? Pero solo hasta hoy logramos articular las voluntades, articular las fuerzas y los objetivos para decir: conectemos el SENA de Mosquera con Mosquera. Y por eso, para nosotros como administración municipal, resulta emotivo poder compartirles a muchos jóvenes igual que yo, todos, yo aquí ya me siento un poco en confianza, compartirle a jóvenes igual que yo que estamos haciendo la firma de un convenio que nos va a permitir fortalecer esos lazos para quienes habitan en nuestro municipio, en diferentes ejes y en diferentes acciones. Por ejemplo, vamos a fortalecer y a mejorar las competencias laborales de la población rural de nuestro municipio. Era increíble cómo hace unos meses, recorriendo las instalaciones del SENA, hablábamos de todos los programas que tiene el SENA, de cómo llega a la ruralidad, de cómo está transformando o aportando a la transformación del país con los programas técnicos y tecnológicos. Mosquera con una gran área rural, pero que no contábamos con esos programas y con esa articulación como la deberíamos tener, con programas como el Campesino, como el SENA Emprende Rural, como Agrocen, como Full Popular, programas que al final van a terminar beneficiando a los habitantes de nuestro municipio. También en el marco de la firma del convenio que generaremos el día de hoy, tendremos acciones encaminadas a la generación y el apoyo de proyectos productivos y de extensión agropecuaria. Vamos a fomentar la ejecución de proyectos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación aplicada, contribuyendo a las políticas públicas de ciencia, innovación y tecnología. Vamos a articularnos para mejorar las condiciones de empleabilidad. ¿Cuántos de ustedes podrán estar a puertas de terminar sus programas técnicos o tecnológicos y están buscando sus patrocinios? Pero a veces, y en eso reconozco, el SENA tiene grandes aliados como institución, pero a veces no le resulta tan fácil, y nosotros como administración municipal buscaremos ser aliados en los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales. Vamos a buscar fomentar en el marco de la firma del convenio del día de hoy la vocación agropecuaria de nuestro municipio, para que sean los estudiantes de sus últimos semestres en un consultorio jurídico gratuito que nos puedan brindar ese acompañamiento y ese apoyo, que también estará en cabeza de nuestra secretaria del gobierno, Juliana Oliver. Solo quiero decirles que este sea el inicio de un camino que podamos seguir fortaleciendo y construyendo con la Universidad Libre, que no solo sea un espacio que nos pueda quedar en unos estudiantes de último semestre de Derecho comprometidos en resolver unos, sino, ¿por qué no?, en el marco de este convenio de formación. Permítanos que esos lazos de confianza, y que ojalá en próximos meses no solo sea el anuncio del apoyo por parte de la universidad para la llegada del consultorio jurídico gratuito, sino que además podamos hablar de otras actividades. Creemos en la educación, creemos en la importancia de conectar con las instituciones de educación superior, y ese ha sido un reto que hemos tenido en estos primeros meses de gobierno. Una gran firma de convenios, pero que no solo nos queden allí, sino que se traduzcan en acciones en concreto. Y estoy seguro que con la responsabilidad ética y social que tiene la Universidad Libre vamos a alcanzar varios de esos objetivos. También contarles a todos los que están acá presentes que este consultorio jurídico va a funcionar en el centro día, está ubicado hacia la zona norte de nuestro municipio, a partir del segundo semestre del presente año. El Visionario Noticias.
En una operación conjunta entre las fuerzas militares y la Policía Nacional fueron neutralizados los intereses terroristas del Estado Mayor Central en el Cauca. Así lo anunció el ministro de Defensa Iván Velázquez Gómez luego de la desactivación de 2 vehículos con 600 kilos de explosivos en Jambaló, una cantidad 8 veces mayor a la utilizada en el ataque a la Escuela General Santander en 2019. Este golpe muestra cuál es el nivel que tenemos en la inteligencia militar, en la inteligencia policial, cómo produce resultados importantes de protección a la comunidad. Durante un encuentro con el presidente de Ecopetrol y la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, el ministro Velázquez destacó la contundencia operacional de la fuerza pública contra las redes criminales que afectan la infraestructura petrolera, que en días recientes logró 28 capturas en 5 departamentos. En debate de control político, Velázquez señaló que durante este gobierno ningún accidente de aeronaves de la fuerza pública ha sido por problemas de mantenimiento. En los últimos 10 años solo hubo un caso registrado en 2016. El jefe de la cartera de defensa acompañó al presidente Gustavo Petro en la ceremonia de transmisión de mando del nuevo comandante del ejército y el ascenso de 191 subtenientes de la Policía Nacional, entre los cuales 112 son mujeres. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Se han visto ensombrecidas por la violencia con al menos 30, mientras mantiene las negociaciones en Han Yunis y en la zona central de Gaza. Los palestinos están en riesgo de morir de hambre. Denuncia además que Israel impide por 4ª semana consecutiva la entrada de ayuda humanitaria. Cerca de 1.700.000 palestinos han sido desplazados forzosamente a Han Yunis y centro de Gaza por la ofensiva israelí, que ha causado ya más de 36.000 muertos en el lado palestino, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. El ejército israelí alega que en su ofensiva mató a más de 10.000 milicianos de Hamás, una cifra no verificada independientemente y cuestionada por medios internacionales. Los bomberos de California siguen luchando contra un incendio a unos 100 kilómetros al este de San Francisco que ha arrasado ya unos 56.000 kilómetros cuadrados de terreno. Según las autoridades, el incendio se encuentra parcialmente controlado y la orden de evacuación en la zona ha sido cancelada. Las autoridades han pedido a los residentes que se mantengan alerta. En Alemania, el agente de policía que fue apuñalado el pasado viernes en Mannheim ha muerto. El agente había sido herido durante un acto público de la derecha en el que un joven atacó con un cuchillo a un conocido activista antiislamista y a otras 4 personas. El agresor fue alcanzado por un disparo de la policía, está hospitalizado y aún no prestó declaración. Están escuchando El Visionario Noticias. Transcurridos 5 meses de este 2024, el Ministerio del Deporte le entrega muy buenas noticias al alto rendimiento en Colombia. A corte de 30 de mayo, la cifra de inversión en convenios celebrados con las federaciones del sector olímpico y paralímpico, incluidos el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paralímpico Colombiano, asciende a 109.000 millones de pesos y seguirá subiendo una vez finalicen los procesos de firma de convenios con las federaciones deportivas. De esta forma, el gobierno nacional reafirma su compromiso con las federaciones y el apoyo a los atletas y paratletas que participan en las competencias nacionales e internacionales. Desde el Centro de Alto Rendimiento en Bogotá hablamos ahora de la final nacional de los Juegos Intercolegiados 2023, que tienen competencia a las delegaciones de los 32 departamentos del país. Aquí en Bogotá se disputan las finales de fútbol sala, bádminton, fútbol, atletismo y paraatletismo, ajedrez y tenis de mesa. Cris, conectemos ahora con Valledupar. Nuestro compañero Giovanni Bustos nos tiene todos los detalles de las competencias en la capital mundial del vallenato. ¡Vamos! Valledupar acoge las competencias de natación, patinaje, baloncesto, voleibol y fútbol de salón. En esta, la instancia definitiva de la fiesta deportiva escolar más importante de Colombia. En la capital del Cesar, avanza el deporte con más de 1.700 personas, entre deportistas, delegados, entrenadores y jefes de misión, porque juntos hacemos de Colombia una potencia deportiva.
La ministra Luz Cristina López Trejos firmó el memorando de cooperación deportiva con la Fundación Special Olympics Colombia. Este instrumento permitirá la articulación para apoyar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad. Además, fortalecerá la participación y el empoderamiento de esta población en competencias nacionales e internacionales. Atrévete al desafío siendo más activos. Ese fue el reto que asumieron 31 mujeres y 58 hombres que participaron de la sesión de calistenia y entrenamiento funcional del programa Fuertemente Activos del Ministerio del Deporte. Este evento hizo parte de la celebración del Día del Desafío realizado en el Coliseo Iván Basiler Todorov de la Escuela Nacional del Deporte de Cali. Siguen las buenas noticias. La vallecaucana Erika Lazo es la nueva clasificada por Colombia a París 2024. La judoka disputará sus primeros Juegos Olímpicos gracias al escalafón mundial que le otorgó el cupo continental de América con 1.955 puntos en el puesto 36 en la división de los 48 kilogramos. Erika es la mejor judoka colombiana en todas las categorías. El Visionario Noticias. En el marco del lanzamiento del programa de enfoque étnico y el Laboratorio de Paz, Convivencia y Seguridad Humana 2.0 de la Policía Nacional en Barranquilla, el Ministerio de Educación hizo un reconocimiento a los más de 1.000 estudiantes que serán beneficiados con la política de gratuidad Puedo Estudiar. Además, el Ministerio otorgó la acreditación institucional en alta calidad multicampus a la institución universitaria de Barranquilla. Profesores de inglés de básica y media de colegios oficiales, presten atención. Hasta el 17 de junio es el plazo para acceder a uno de los 30 cupos de inmersión en enseñanza de inglés en la India. Consulten los requisitos y fechas clave de esta convocatoria. Cerca de 3.000 instituciones educativas de todo el país se sumaron a la jornada La Educación Abraza la Búsqueda y la Empatía. Estudiantes y docentes expresaron su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia. Talento Chocó, la Feria Integral de Educación, Emprendimiento y Empleo, abrió un universo de posibilidades para los jóvenes del departamento, quienes interactuaron con 35 aliados del ICETEX y conocieron de primera mano la amplia gama de programas y servicios disponibles para apoyar su formación académica, profesional y empresarial. Ojo con la desinformación. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, IFEX, rechaza enfáticamente las versiones falsas que circulan sobre el aplazamiento de las pruebas Saber 11, calendario A, para los estudiantes de grado 11 de todo el país. Es importante aclarar que la aplicación de estas pruebas se realizará el domingo 18 de agosto de 2024. Un éxito total se registró durante el Congreso Internacional de Orientación Escolar, en el que expertos revisaron y analizaron los retos en materia socioemocional al interior de los establecimientos educativos. Ya están disponibles los resultados de la encuesta de opinión en educación, una iniciativa de la Fundación Empresarios de la Educación en alianza con el Centro Nacional de Consultoría. Te invitamos a conocer los detalles de esta valiosa herramienta que nos permite, a través de datos y recursos estadísticos, comprender el panorama actual de la juventud colombiana entre los 2 y 28 años en materia educativa. La Comisión Primera del Senado está enviando un mensaje al país de que se pueden construir consensos en torno a la educación. El martes continúa el debate de la ley estatutaria de la educación para continuar el tránsito legislativo. Podemos decir hoy que avanzamos con ese propósito nacional de hacer de la educación nuestro gran apoyo. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. La Fiscalía, en un trabajo articulado con el CTI y la Policía Nacional, puso en evidencia a Carlos Andrés Rivera Ruiz, un presunto feminicida serial, señalado de acechar a sus víctimas, someterlas sexualmente y asesinarlas. Estaría implicado en por lo menos 8 casos ocurridos en Cundinamarca y Antioquia. La acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional permitió identificar y capturar a 8 posibles integrantes de Los Diablos, una red delincuencial implicada en hurtos a personas en el centro de Bogotá. A estas personas se les atribuyen de 12 robos en la modalidad de atraco a mano armada y cosquilleo. La contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía permitió a un juez de conocimiento condenar a 43 años de prisión a Miguel Ángel Serrano Correa y a Johan Fernando Perea Castaño, alias Mata,
por el crimen del exjugador de la Selección Nacional de Hockey y entrenador de ese deporte, Jorge Felipe Tobón Sánchez, y las agresiones sexuales a su pareja, el 18 de abril de 2021, en el Cerro de las Tres Cruces, en Cali, Valle del Cauca. La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 2 fincas que pertenecerían a Roberto de Jesús Escobar Gaviria, alias El Osito, hermano del extinto cabecilla del cartel de Medellín, Paulo Emilio Escobar Gaviria. Los inmuebles están ubicados en Supía, Caldas, superan en extensión las 86 hectáreas y están avaluados en más de 4.770 millones de pesos. La Fiscalía impactó a un clan familiar que estaría involucrado en la falsificación de moneda nacional a gran escala. 8 personas fueron judicializadas. Son señaladas de instalar una imprenta clandestina en un inmueble de Villavicencio Meta, donde elaboraban por encargo billetes y coordinaban el envío como encomiendas a por lo menos 30 ciudades y municipios del país. Están escuchando El Visionario Noticias. El presidente Gustavo Petro hace referencia a los hechos de corrupción presentados en su gobierno y sugiere a la Fiscalía que beneficios otorgados a los imputados estén condicionados a la devolución de los dineros robados. Este gobierno, que ha prometido la transparencia, no ha podido cuidar bien los dineros públicos. Es a la fiscal general a la cual le pido, en el comienzo de su cargo, que el primer resarcimiento, la primera garantía de verdad, si es que quieren negociar jurídicamente con la justicia para traer la verdad, es devolver hasta el último peso que se llevaron. No puede haber beneficios jurídicos sin la devolución del dinero público, el dinero de todas y de todos. Esa tiene que ser la garantía para el perdón. El Visionario Noticias. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hace referencia a los aportes y beneficios que llevarían a hospitales de Cundinamarca. Un saludo especial a todos las amigas y amigos de Facatativá. Estamos aquí con Ivonne, nuestra diputada, y al mismo tiempo con nuestro honorable concejal. Y quiero decirle que visitamos el hospital. El Ministerio de Salud, por orden del señor presidente Gustavo Petro, va a trabajar arduamente para poder primero tener equipos básicos que van a ir a la comunidad rural y especialmente a los barrios marginados de Facatativá, sectores como Cartagenita, y al mismo tiempo también vamos a estar en sectores tan importantes como Guayabal de Síquima, Albán y al mismo tiempo Suachoque. Vamos a apoyar al hospital con todo lo que son los equipos de imagenología. Estamos hablando de rayos X, TAC, resonancia magnética. Por el otro lado, también con ecógrafos, mamógrafos, también una unidad y torre de gastroenterología. Y también en inversiones que tienen que ver muy especialmente con las urgencias nuevas del hospital y con una importante torre de especialistas con hemodinamia y cardiología, que ya podamos decir nosotros que este es un hospital que no solamente es de segundo nivel, sino que tiene los servicios de tercer nivel para ir mejorando sustancialmente la atención que se merecen todos y cada uno de ustedes, amigas y amigos de Facatativá. Bueno, agradecerle al señor ministro por el acompañamiento, por todo el trabajo que se ha hecho desde el gobierno nacional, desde el gobierno del cambio, por garantizar el derecho a la salud y hacerle la invitación muy especialmente a toda la gente de Cundinamarca para que apoyemos las reformas del cambio. Si podemos sacar adelante las reformas a la salud, más cosas grandes para Cundinamarca en materia de salud podemos tener. Muchas gracias, ministro, por ese compromiso. A ustedes muchas gracias. Y desde Facatativá agradecerle, ministro, todo lo que nos ha atendido con los equipos APS que ya se están realizando, toda la parte administrativa que va a llegar y que el gobierno del cambio hace presencia para atender sectores populares de Facatativá y al sector rural. Están escuchando El Visionario Noticias.
Hagamos un recuento, el resumen semanal de noticias en Mosquera. 1. Firmamos el Pacto por el Ecosistema e Innovación en Sabana Occidente. En articulación con el sector público, privado y académico, buscamos gestionar proyectos de innovación como estrategia de crecimiento y desarrollo. Esta iniciativa representa una inversión estratégica para aumentar la capacidad innovadora en la región y para reafirmar que en Mosquera estamos a la vanguardia de la innovación, creatividad y desarrollo tecnológico. 2. Realizamos la entrega del plan de incentivos para emprendedores. Después de un proceso de prueba en el que participaron más de 300 emprendedores en nuestro municipio, el comité evaluador seleccionó a los participantes que cumplieron con todos los requisitos, para los cuales destinaremos un total de 60 millones de pesos divididos en los emprendimientos seleccionados. Puedes conocer a los emprendimientos beneficiarios en la página oficial de la alcaldía, www.mosquera-cundinamarca.gov.co. 3. Gestionamos un convenio con la Universidad Libre y el SENA. En conjunto con la Universidad Libre buscamos generar un espacio de consultoría jurídica para que todos nuestros mosquerunos puedan acceder y resolver conflictos legales. De esta manera buscamos crear conciencia sobre la resolución de conflictos. Además, buscamos gestionar el acuerdo de paz total pedagógico territorial en favor de la población más vulnerable en nuestro municipio. Por otra parte, firmamos un convenio con el SENA, el cual busca promover la innovación, el desarrollo tecnológico y la certificación de competencias laborales de nuestros mosquerunos. Y la ñapa, ¿ya conoces nuestros puntos Vive Digital? Podrás acceder a cursos de programación, marketing digital y Excel, básico, medio y avanzado. Contamos con herramientas ofimáticas y salas de cómputo. Estamos ubicados en la Institución Educativa Roberto Velandia, Institución Educativa Mayor de Mosquera, en la Biblioteca San Juan Bosco y Jardín El Paraíso. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Hagamos un recuento, el resumen semanal de noticias en Mosquera. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Escuchemos las declaraciones del presidente Gustavo Petro y el asesor presidencial para Asuntos Internacionales de Palestina, Riyad Malki, en el marco de la condecoración otorgada por el gobierno palestino al presidente de Colombia. En todos mis años como canciller del Estado de Palestina, tuve que dar muchas veces las gracias, pero el agradecimiento que hoy le traigo es uno de los más sinceros. Es el agradecimiento de un pueblo que aún confía en la ley, en la civilidad, en la justicia. Es el agradecimiento de un pueblo que quiere ser libre. Es el agradecimiento de un pueblo que quiere que sus niños crezcan sin temor de morir o pensar en guerra. Quiero cerrar estas palabras recordando a Mahmoud Darwish, nuestro poeta nacional, y un fragmento de una de sus obras tituladas Enamorado de Palestina. Y juro que he de hacer un pañuelo de pestañas donde grabar poemas a tus ojos y escribir una frase más dulce que la miel y que los besos, que Palestina era y sigue siendo. Muchas gracias, señor presidente. Es la realidad de hoy, es lo que estamos viviendo. Una humanidad que enceguecen para esclavizarla, para que no se dé cuenta que la ganancia rápida acumulada está trayendo la muerte de la especie humana, que como dijera el economista alemán y filósofo Marx, de cuyo nombre no queremos acordarnos ya lo había dicho, que el capital destruye sus propias condiciones de riqueza, que es la naturaleza y el ser humano. Marx dijo que el hombre, porque era patriarcal, europeo y machista, pero debió escribir el ser humano. Está destruyendo el ser humano. Y toda la tensión que se está viendo en el planeta, política en ascenso, tiene que ver con ese intento de la humanidad de sobrevivir y el intento del capital fósil a través de la violencia de frenar el cambio. Eso se viste de discursos y de ideologías, bla 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 en la prensa, pero estamos ya en una guerra. Nos han convocado a una guerra, y es o la extinción de la humanidad o la revolución mundial por la vida. Y lo que se está concentrando en Gaza, en tan pequeño espacio, es la condensación de ese conflicto. Lo que dispara no es Israel, es un medio.
Lo que dispara es el gran capital mundial fósil y financiero contra un pueblo que no pueden resistir, aguantar, porque ha sido resistente, porque le ha enseñado a todos los pueblos del mundo que no hay otro camino que la resistencia. El Visionario Noticias. El gobierno de Colombia y el Ministerio de las TICs es reconocido como líder de implementación de la inteligencia artificial en Ginebra, Suiza. Escuchemos. Aquí desde la Organización Internacional del Comercio, donde terminamos nuestra visita a Ginebra, Suiza, en donde Colombia participó en el Congreso Mundial de las Naciones Unidas de Inteligencia Artificial, AI for Good, Inteligencia Artificial por el Bien, donde estamos muy contentos porque Colombia, este ministerio, este gobierno ha sido reconocido como uno de los líderes de implementación de inteligencia artificial en los países de desarrollo. Tuvimos la oportunidad de presentar lo que estamos haciendo en Colombia ante toda la asamblea, el pleno, donde más de 100 ministros asistieron y donde además hubo más de 5.000 asistentes. En la actualidad estamos trabajando en una agenda llamada Colombia Potencia Digital, que tiene 3 pilares principales. El primero se llama conectividad, segundo pilar en el cual estamos trabajando, ecosistema de innovación, y tercer pilar, educación en materia de tecnología y alfabetización digital. Asimismo, nos invitaron a participar en varios paneles, a liderar varios paneles. Uno de ellos, inteligencia artificial y sostenibilidad y desarrollo del medio ambiente. 69% of our energetic matrix in Colombia is hydropower, and now we are increasing a lot of solar power and wind power to become more or less clean energies. More than 85% of our energetic matrix en Colombia, como nos pusieron como ejemplo en transformación digital para países en desarrollo, igual que acompañamos hoy todo el debate de e-commerce y que el e-commerce sea más justo en el mundo. Por eso estamos aquí con el embajador y con la Organización Mundial del Comercio. The algorithms that apply to Latin America are fit with the data that is from the United States and from Europe, because we don't have in our regions large language models. Large language models are in hands of the few, so we need to first of all produce data in our countries. Hemos no solo logrado insertar a Colombia dentro del debate mundial de inteligencia artificial, sino ser resaltados por uno de los países que mejor está haciendo la tarea, tanto en investigación, tanto en formación, como en proyectos de desarrollo en las regiones para convertirnos en una potencia digital. Su mejor oportunidad para capacitarse en carreras técnicas laborales las encuentra en Corpo Incetec, corporación educativa con enseñanza de calidad preescolar, seguridad ocupacional, saneamiento ambiental, contabilidad y finanzas, asistente administrativo, secretariado auxiliar contable, gestión de talento humano, tecnologías de la información. Contáctenos, carrera séptima número 852 frente al Coliseo Municipal Madrid, Cundinamarca. Llámenos al 8281-596, 310-281-0051. Corporación Educativa Incetec. Corpo Incetec. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Los gobiernos de América y la Unión Europea extendieron este lunes felicitaciones a la primera mujer elegida presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que confía poder trabajar estrechamente con la presidenta electa en un espíritu de asociación y amistad entre ambos países. También el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, mostró su deseo de trabajar de forma estrecha con la mandataria mexicana para fortalecer las relaciones bilaterales.
Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, destacó el perfil progresista de Claudia Sheinbaum y la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, subrayó la condición de primera mujer presidenta de México de Sheinbaum. Tanto el colombiano Gustavo Petro como el chileno Gabriel Boric, ambos jefes de gobierno de izquierdas, subrayaron su progresismo, liderazgo y condición de primera presidenta en la historia de México. La Unión Europea felicitó a la nueva líder por su histórica elección, mientras Alemania, la primera economía europea, deseó que ambos países puedan continuar con sus buenas relaciones. El ejército israelí anunció la muerte de 4 rehenes israelíes detenidos en la Franja de Gaza, cuyos cuerpos están siendo retenidos por la milicia islamista palestina Hamás. Según medios israelíes, los rehenes habrían fallecido hace varios meses. El anuncio ocurre poco después de que un portavoz del gobierno israelí declarara que el primer ministro Benjamín Netanyahu había anunciado que la guerra en Gaza se detendrá temporalmente para permitir el regreso de los rehenes. Tras una fuerte presión sobre el gobierno israelí para que acepte el acuerdo dado a conocer el viernes por el presidente estadounidense Joe Biden, el mandatario estadounidense afirmó este lunes en una llamada con el emir de Qatar que Israel está de acuerdo con la propuesta de tregua. También el G7 mostró este lunes su pleno respaldo al plan propuesto por el presidente de Estados Unidos Joe Biden para un pacto de alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza. El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, visita el sur del país tras las inundaciones que han causado al menos 4 muertos y el desplazamiento de miles de personas. Scholz visitó junto al primer ministro de Baviera, Markus Söder, una de las áreas más afectadas. Un bombero perdió la vida durante las labores de rescate, mientras que otro se encuentra desaparecido. También se halló el cadáver de una mujer en un sótano inundado. Haremos todo lo posible también utilizando los recursos del gobierno federal para garantizar una ayuda rápida. Las fuerzas federales y del ejército ya se encuentran prestando ayuda. Por supuesto, seguiremos promoviendo la solidaridad que tenemos en Alemania. Iniciamos esta semana con el pronóstico del tiempo de la mañana en todo el territorio nacional. El norte se despierta con bastante nubosidad. Las lluvias de la mañana se esperan en Magdalena, norte de Cesar, sur de Bolívar y sectores de Córdoba. Continuamos con el archipiélago que plantea una mañana con precipitaciones significativas en la zona norte. El Pacífico se despierta con lluvias importantes en Chocó, Valle del Cauca, occidente de Cauca y norte de Nariño. Las nubes se tomarán el centro del país, por lo que no se descartan lluvias en Antioquia, Caldas, norte de Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá y Santander. Meta, Casanare, el occidente de Arauca y el oriente y sur de Vichada recibirán los mayores volúmenes de agua de la región llanera. Un inicio de jornada gris promete la Amazonía, donde se proyectan lluvias en Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Caquetá y algunas zonas de Putumayo. En Bogotá son previstas condiciones nubladas acompañadas de precipitaciones en amplios sectores. Y les compartimos un breve resumen de las alertas que se encuentran activas. Alerta roja se emite por el desbordamiento del río Caquetá a la altura del municipio de Solano. En las partes bajas del río Pauto también se registran inundaciones, especialmente en San Luis de Palenque, Casanare. La probabilidad de incendios será elevada en La Guajira y Nariño. Recomendamos estar atentos a los posibles deslizamientos en Bolívar, La Guajira, Cesar, Córdoba, el Pacífico, los Andes, Casanare, Meta, Arauca y Putumayo. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. Gracias a nuestros oyentes de Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información, la invitación para nuestra próxima edición. Buen día para todos. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos
El Visionario Noticias, para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.